a todos ustedes, a nuestras autoridades educativas, al doctor Carlos Lomas. Vamos a dar inicio a la segunda conferencia que tenemos preparada el día de hoy para todos ustedes. La conferencia Iguales o Diferentes, Género y Educación. A continuación, el doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez nos tiene preparadas unas palabras. Buenas tardes a todos ustedes. Yo no voy a hablar del currículum de Carlos Lomas. Lo que quiero el día de hoy es más bien hablar cómo conocí a Carlos Lomas. Y dado que platicando con él le encanta la lucha libre, traigo un pin que nos ha regalado él sobre la lucha libre, le voy a titular a lo que escribí, Carlos Lomas, a 3 caídas sin límite de tiempo. La primera caída, las compañías que elegimos. Mi intención esta tarde es hablar de cómo conocí al doctor Carlos Lomas. Carlos para los amigos. Ahorita me acuerdo de Carmen que a Carlos, el otro Carlos, le dice Charlitos. Me acerco de este lado más cercano de mi historia con él y de las personas que me aproximaron a la enseñanza de la lengua y literatura, a mis maestras y después amigas, Carmen Turrell y Graciela Murillo. Con ellas comencé a comprender esta máxima que ya muchos de nosotros hemos escuchado: todos somos maestros y maestras de lengua. Ambas me mostraron los textos de Amparo Chuzón, compañera de vida de Carlos Lomas y del propio Carlos Lomas. A través de ellas, después, al dialogar con los textos de Carlos, escuché, leí y conversé sobre el enfoque comunicativo y funcional en la enseñanza de la lengua. A través de esas ideas, en 2002, en una conferencia que impartió Carlos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Comunicación Humana, sobre semióticas visuales, conocí a Carlos en persona. Le puse cuerpo a estas ideas que había leído. Fue muy chistoso. Él no se acuerda, yo sí, que me hablaba de que estaba muy cansado, que había hecho un viaje desde España, un viaje transatlántico de la Ciudad de México y de México a Cuernavaca, y que estaba agotado, y que lo que más le había reconfortado era comer enchiladas y tomar un café. Yo estaba de público y él se me acercó y me dijo: qué deliciosas son las enchiladas, este café me ha hecho revivir. Así conocí a Carlos. Esto me acercó mucho más a él no me conocía, y después de una conferencia magnífica sobre semióticas visuales y la alfabetización visual en educación. Esta conversación se transformó años más tarde en un taller en el que Carlos nos vino a dar aquí a Cuernavaca, en los Belénes de la Universidad Autónoma del Estado, sobre la educación visual, donde tuvimos la oportunidad de presentarle, como dice un amigo, los amigos de mis amigos son mis amigos. Le presenté a Marco Esteban, y se han hecho excelentes amigos, Marco Esteban y Carlos Lomas. Marco, ¿qué decir de él? Es un hombre comprometido profundamente con la enseñanza de la lengua y, digamos, hubo un trance de mucho tiempo, hasta en el 2017, que fuimos a la Ciudad de México, hasta Azcapotzalco, a escuchar a Carlos Lomas, y un texto que estaba haciendo entonces se llama El poder de las palabras. Tomamos un café con Carmen, que está llegando. Se sentó con nosotros Marco Esteban y volvimos a renovar esta amistad de muchos años que tenemos entre Carlos, Marco, Carmen. De este modo, como dice Much acerca de las compañías que elegimos, un texto de literatura, esas compañías que un día elegimos nos llevan a pensar con otros, a dialogar con ellos, disentir
y liberarnos también. En este caso, las compañías que elegí, me hicieron conocer a Carlos, a Carmen, a Graciela y Marta. En este viaje he aprendido sobre la enseñanza de la lengua y a tener una grata compañía de Carlos, que agradezco infinitamente. La segunda caída, el diálogo con Carlos. Hay que agradecer que los textos nos hacen conocer a las personas. A Carlos yo no lo conocí en persona, sino conocí sus textos. Aprendí a conversar, a comprender, a descubrir y también a no comprender, a no seguir ideas, a cerrar las páginas, pensando que ya no iba a leer el texto, pero volver a abrirlo, buscar la manera de continuar en la construcción de eso que llaman los lingüistas el significado, y eso que en literatura es el sentido, que ya después de muchos años estoy tratando de entender qué es eso. Y en este sentido, mi itinerario de lector con Carlos, el escritor, me llevó primero a entender esto del enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua en un texto que escribió él, a reflexionar sobre las diferentes competencias comunicativas que ayer tan doctamente nos explicó y tratar de enseñar lengua. Un segundo material que se volvió un texto de cabecera es cómo hacer cosas con palabras, teoría y práctica de la educación lingüística, que rememora el texto de Austin del 55 y que establece la primacía del lenguaje cotidiano, es decir, hablar y escribir es eso que pasa en la realidad y que tenemos que convertirlo en un texto para enseñar a nuestros estudiantes. Y con Carlos reflexioné cómo hablar, cómo escribir, cómo leer y cómo escuchar, que todavía me cuesta mucho trabajo. Un tercer material que tengo con mi arsenal de historia sobre la escuela era una de la escuela. Bueno, más bien un texto una antología que hizo de textos sobre la experiencia de la escuela, de los docentes que utilizo con mis estudiantes y que le agradezco a Carlos que nos haya hecho ese texto maravilloso. Y un tercer material, no he sido lector de todos los textos de Carlos y que es un material que revisé y que me dio pausas para repensar la educación liberadora desde la lengua, es la enseñanza de la lengua, emancipación comunicativa y educación crítica. Agradezco ese texto, muchas de las ideas que estoy intentando llevar a la práctica. Y tercera y última caída, la lucha de profesoras y profesoras por una educación democrática, que comparto con él. Y utilizando en el prólogo Superprofe, les leo una parte del texto que me parece fundamental. Dice: las máscaras de la educación y el poder del lenguaje de Superprofe indican claramente la lucha que libramos entre profesores y el cuadrilátero social, y que establece y que nos enfrenta, como dice en el texto. Cito textual: insistimos más adelante en las connotaciones del término lucha y establecimos una cierta analogía de carácter metafórico entre las luchas de la educación a favor de la equidad, de la libertad y de la democracia, y las luchas en el cuadrilátero de las 12 cuerdas en defensa de un orden o de un desorden moral y simbólico, en cuya deconstrucción, construcción operan quienes luchan y quienes intervienen en su condición pública. Comparto con él que finalmente cada uno de nosotros son esos profesores que luchan por una educación diferente. Y perdonen aquí estos fragmentos, pero como dice la consigna zapatista, Zapata vive, la lucha sigue y nosotros aquí seguimos. Finalmente cierro esta intervención con las
palabras de Yoconda Belli, una excelente poeta nicaragüense. Dice: uno no escoge. Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Gracias. Agradecemos las profundas palabras del doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, coordinador de investigación de la UPN Morelos, y a continuación, ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia y dejamos en el micrófono al doctor Carlos Lomas. Muchísimas gracias. Buenas tardes de nuevo. Quiero agradecer a Gustavo tan hermosas y emocionadas palabras. Vale más una de estas palabras que tantos protocolos, tantos currículos y tantos alardes innecesarios de prestigio académico. Al final lo que queda son los afectos. Como decía Lolita Bosch, yo no nací en una patria sino en una historia. Y mi historia también es México. En este sentido, agradezco el cariño y el afecto que siempre me ha mostrado el mundo mexicano, estudiantes, maestras, maestros, quienes investigan en este hermoso y difícil país. Y desde luego lo que se refiere a Cuernavaca, pues mi vida no se puede entender sin personas como Gustavo, como Carmen Tirrén, como Carlos Saldívar, como Carmen Celia, como Ceci, como Cristina Lara. Y otras que quizá María Elena, otras que quizá ahora lo digo por falta de tiempo. Por tanto, para mí volver a México, se lo decía ayer, se lo digo a quienes son reincidentes y estuvieron ayer, también para mí es siempre un inmenso placer. No es una obligación de trabajo, es un compromiso ético y afectivo, porque siguiendo a Steiner, mi historia con México es la historia de un amor desinteresado. Quisiera hoy hablarles de un asunto en parte bastante diferente al que mereció ayer su atención. Quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunas convicciones, algunas pasiones y también algunas incertidumbres sobre la conveniencia de ir construyendo desde la escuela, aunque no solo desde la escuela, un mundo en el que las diferencias sexuales entre mujeres y hombres no sean el pretexto que algunos esgrimen para justificar lo injustificable, la subordinación femenina y la dominación masculina, con toda su secuela de menosprecio, invisibilidad y todo tipo de violencias. Les decía ayer que las palabras no son inocentes, que lo lingüístico es político. Hoy añadiría, en educación nada es inocente, toda educación es política. Y en ese sentido la educación, menos si queremos una educación democrática y emancipadora, tiene un compromiso ineludible a favor de la equidad entre mujeres y hombres. Tiene un compromiso ineludible a la hora de fomentar los vínculos democráticos entre los sexos, de manera que la diferencia sexual que nos distingue a unas de otros no sea la coartada que se escribe para justificar la subordinación femenina y los privilegios masculinos. En ese sentido, me gustaría comenzar por compartirles una cita de la filósofa y feminista Simone de Beauvoir, que tiene ya más de medio siglo, que nos dijo en su momento, ya en 1949, que la mujer no nace mujer, sino que se hace mujer. Con ello aludía a que la feminidad, la condición femenina, no es solo el efecto del azar biológico que nace a las niñas, que hace nacer a las niñas con un sexo femenino, sino que a la vez que un hecho biológico es también y sobre todo el efecto de un largo y complejo aprendizaje cultural que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida personal y social de las mujeres. Por eso afirma Simone de Beauvoir
que no nacemos mujer, sino que aprendemos a ser mujeres, que nos hacemos mujeres de determinadas maneras en determinados contextos. Pues bien, algo semejante ocurre con los hombres. Los hombres no nacemos hombres, sino que, no nacemos hombres, sino que nos hacemos hombres de determinadas maneras y en determinados contextos. La masculinidad no es solo un hecho biológico. La masculinidad no remite solo a nacer con un sexo masculino. La masculinidad es el efecto de un largo y complejo aprendizaje cultural que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida personal y social de los hombres. Si la masculinidad y la feminidad fueran hechos biológicos, nada cabría decir al respecto y estaríamos ante algo inmutable, salvo que nos viéramos obligados todos y todas a cambiar de sexo, cosa que es complejo y a menudo no es deseable. Pero si es el efecto de un aprendizaje cultural, podemos reflexionar sobre cómo aprendemos a ser mujeres y hombres, en qué contextos, y si ese aprendizaje es diferente, y lo que a mí me preocupa es además desigual. Y si por tanto, si desde la escuela podemos fomentar otras maneras de ser hombres y otras maneras de ser mujeres que generen vínculos de afecto, de democracia y de equidad entre unos y otras, y no discriminación, menosprecio, desigualdad y a menudo violencia. Insistiré en estas ideas. Fíjense, mujeres y hombres somos diferentes porque a nuestros cuerpos biológicos de mujeres y de hombres se añaden las maneras culturales de ser mujer y de ser hombre en cada sociedad y en cada época. Esas maneras culturales de ser mujeres y de ser hombres tienen su origen no solo en diferencias biológicas o sexuales, innegables e inmutables, sino que tienen sobre todo que ver con desigualdades culturales que condicionan de una manera determinante la vida de las mujeres y la vida de los hombres. Y es que las identidades sexuales, la feminidad y la masculinidad, no son solo el efecto natural y por tanto inevitable del azar biológico que, insisto, les hace a unas nacer mujeres y con un sexo femenino y nos hace a otros nacer hombres y con un sexo masculino, sino que es sobre todo el efecto cultural de la influencia en las mujeres y en los hombres de una serie de factores familiares, escolares, económicos, ideológicos y sociales. Es decir, mujeres y hombres somos diferentes no solo porque tengamos un sexo diferente, sino también porque aprendemos a ser mujeres y hombres de maneras diferentes y a menudo desiguales. Ahí tienen una ilustración de un texto escolar donde vemos que Carmen barre, que Mercedes cose, que Magdalena lava y que Víctor lee. Ernesto escribe, Armando canta, Marisa borda, Soledad Zurce y Roberto Silva. Fíjense en qué acciones tan diferentes protagonizan niños y niñas en este manual escolar. Por tanto, estamos aquí ante una manera concreta de educar a las niñas y a los niños, no solo diferente, sino profundamente desigual, porque se asignan de manera estereotipada unas tareas a los niños y otras tareas a los niños. Por tanto, los seres humanos, las personas, somos como somos y quiénes somos como consecuencia de la influencia de una serie de mediaciones subjetivas y culturales. El origen sexual, sin duda, condiciona nuestra manera de experimentar el cuerpo en el mundo en el que vivimos. Y las mujeres tienen una condición biológica que les hace experimentar determinados fenómenos biológicos que los hombres no experimentamos. Pero esa diferencia biológica no es significativa en términos culturales y sociales. Sí lo es el uso del lenguaje y sus efectos inadvertidos, como la tradición expresiva en la inmensa mayoría de las lenguas usa el masculino como genérico e incluye la designación de lo femenino dentro de un orden masculino, lo cual a menudo las mujeres no habitan en el territorio de las palabras, son invisibles al discurso. Y somos lo que decimos, lo hacemos al decir, y como decíamos ayer, ¿qué pasa con un lenguaje que excluye la experiencia femenina y que evita la designación del mundo femenino en el territorio de las palabras?
Sin duda también la familia, el entorno familiar, que es un primer ámbito de socialización de las personas y donde habitualmente se educa de manera diferente a las niñas y a los niños en el seno del hogar. Sin duda la institución escolar, la escuela no es inocente y por tanto hace o no hace en dirección con estas cosas. Hasta no hace tanto tiempo había escuelas femeninas y masculinas, había segregación por sexos, se consideraba que la escuela mixta era un ámbito de pecado y de perversión. Todavía hoy algunas instituciones religiosas defienden la educación segregada por razón de sexo. Sin duda el grupo de iguales en la adolescencia y en la juventud es determinante porque construye unos vínculos corporativos entre mujeres y entre hombres que refuerzan los estereotipos sociales. El prestigio del macho, el grupo de chavos, este tipo de cosas. Sin duda las ideologías que circulan, algunas de carácter ultraconservador, que hablan de la ideología de género como si fuera la encarnación de todos los males y que defiende la perpetuación de los roles tradicionales entre mujeres y hombres, o las ideologías más liberales o progresistas que defienden una mayor equidad entre los sexos. Las creencias religiosas, que generalmente se han opuesto a los derechos de las mujeres que han trabajado a favor de la perpetuación de los privilegios masculinos. Piensen en la cantidad de religiones cuyo sacerdocio siempre es masculino y es negado por tanto el sacerdocio a las mujeres. La influencia de los textos de los mensajes de la cultura de masas. Piensen en la publicidad, por ejemplo, en cómo muestra a los hombres y a las mujeres un comercial. Veremos algunos ejemplos. ¿Para qué hablar de la pornografía, de los modelos de sexualidad, este tipo de cosas? Todo ello influye de una manera determinante en el modo en que construimos nuestras identidades masculinas y femeninas, nuestras maneras de ser hombres y de ser mujeres. Por tanto, lo que entendemos por masculino o femenino es el efecto de una construcción cultural, es la consecuencia del aprendizaje social, no solo del azar biológico, no solo del hecho de que tengamos uno u otro sexo. Y esto, por una parte, nos invita al desaliento, porque la escuela ha de enfrentarse a una construcción social enormemente eficaz, de siglos y siglos de cultura patriarcal, pero también ilumina la ilusión o la utopía de que como no todo está predestinado por el código biológico de los sexos, también se puede desaprender o se puede aprender de otras maneras, que es a lo que yo voy a invitarles ahora. Quizá todo esto se pueda resumir así. Tenemos, como teníamos ayer, una ilustración en la que un hombre detrás de una computadora le pregunta a una mujer con aspecto cansado, profesión, y ella dice, limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, recepcionista, choferesa, psiquiatra, enfermera, policultora, economista, matemática, intendente, sensual geisa y amante. El señor dice, todo eso no cabe en la computadora. Y la mujer responde, pues ponga ama de casa que es lo mismo. Por tanto, lo masculino y lo femenino no son esencias inmutables, son existencias concretas, diversas y diferentes. Las esencias son incorpóreas, difícilmente tangibles y modificadas. Las existencias dependen de las personas, que en la medida posible deciden existir en una u otra dirección. Y por eso me parece importante subrayar que no hay una esencia femenina y masculina. No hay una manera única de ser mujer y de ser hombre. Hay, por el contrario, mil y una maneras diferentes y plurales de ser mujeres y de ser hombres. Por eso no es verdad que todos los hombres sean iguales, aunque a veces lo parecemos, lo reconozco. Y no es cierto, como se ríen las mujeres cuando digo esto, ni es cierto que todas las mujeres sean iguales. Somos existencias diferentes y plurales, nunca esencias únicas y singulares. Por tanto, los hombres somos diferentes a las mujeres, y eso en la vida a veces da mucho gusto. Pero también los hombres somos diferentes entre nosotros y las mujeres son diferentes entre nosotros. Es importante subrayar el valor de la diferencia, vindicar la diferencia como un valor. Qué aburrido sería el mundo si todos fuéramos
iguales en el sentido de análogos unos a otros. No olviden nunca que lo que se opone a igualdad no es diferencia, sino desigualdad. Se puede ser iguales en derechos y deberes y diferentes por razones sexuales, raciales, ideológicas, generacionales. Esa diferencia de todo tipo nos enriquece y hace la vida menos aburrida. Lo que no puede ocurrir, y está ocurriendo desde que la humanidad comenzó su andadura, es que la diferencia sexual sea el origen de todo tipo de desigualdades. Por tanto, lo que se opone a igualdad no es diferencia, sino desigualdad. Todos los hombres no son iguales, porque se parecen mucho. ¿Usted cómo se ríe? ¿Cómo lo sabe? Bien. La masculinidad, ser hombre, significa cosas diferentes en diferentes hombres, a diferentes edades, en diferentes épocas y en diferentes sociedades. Fíjense que no es lo mismo un hombre que otro hombre, no es lo mismo un hombre joven que un hombre anciano, un hombre sano que un hombre enfermo, no es lo mismo un hombre en la Edad Media que en el siglo XXI. Bueno, a veces sí es lo mismo, pero entiéndanme lo que quiero decir. Ni es lo mismo ser hombre en México y en Holanda. No es lo mismo ser un hombre heterosexual que un hombre homosexual. Son formas diferentes de ser hombres y, por tanto, como no todos los hombres somos iguales, no estamos condenados, y aquí apelo especialmente al público masculino, no estamos condenados por nuestro origen sexual a ser de una determinada manera. Ni somos menos hombres si intentamos huir de los estereotipos tradicionales de la masculinidad dominante, de los estereotipos del macho, y por tanto de esas conductas asociadas a la dominación masculina que han traído tanto dolor a las mujeres y también a algunos hombres. Por tanto, el problema que hay es cuando, insisto, se parte de la diferencia para llegar a la desigualdad. Yo indico y defiendo el trazo la diferencia entre mujeres y hombres, entre mujeres y entre hombres, entre las diferencias de pensamiento, la acción, la orientación. Eso nos enriquece como seres humanos. Y no entraríamos en el terreno de la distopía de sociedades homogéneas, autocráticas, autoritarias y absolutamente opresivas. Pero estoy radicalmente en contra de la desigualdad. Hay muchísimos ejemplos de la desigualdad femenina. Veamos, por ejemplo, cómo se publicita un cantante colombiano en su disco. Están, por ejemplo, las figuras del acoso verbal a las mujeres, el famoso piropo, esas lindezas malditas que ustedes, mujeres, han sufrido por las calles, a cargo de hombres que se consideran con derecho a decirles cualquier pendejada. ¿Verdad que saben ustedes de qué estamos hablando? Aquí tienen una imagen de una fotógrafa bostoniana, Ruth Orton, de una escena en Florencia, en Italia, del año 1963, en el que una mujer va caminando y vean la actitud de los hombres. En fin, deja bastante que desear. Veamos un anuncio que ilustra esta forma de agresión a las mujeres, que no se traduce en heridas físicas, que es profundamente humillante y profundamente injusta. Veamos este diálogo entre dos jóvenes, uno de ellos en una motocicleta, en el que un muchacho dice algo a alguien, que será alguien es una mujer, y su compañero dialoga con él.
Está para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? No es eso. ¿Qué pasa? ¿No te asustas? ¿Qué solcito que se puso? Me gusta.